fue cuando describió, utilizando anclajes, la doble fila, que vuelvo y repito, hoy en día sigue teniendo bastante controversia, y 3 años después se describió por el doctor Park la doble fila con equivalente transóseo, es decir, utilizar anclajes en fila medial y fila lateral, de tal manera que incluya las suturas de la fila medial en la fila lateral, tratando de simular lo que tradicionalmente se hacía en la cirugía abierta o miniabierta, que era una sutura transósea. Entonces, ¿cómo ha sido la progresión a la cirugía mínimamente invasiva? Inicialmente se hacía una reparación abierta con abordajes extensos transdeltoideos, en los que había que desinsertar gran parte del deltoides desde el acromion para poder acceder por completo a la huella del manguito rotador y hacer una reparación formal con suturas transóseas con agujas enteras. Posteriormente se evoluciona hacia una cirugía igualmente abierta, pero ya asistida por artroscopia. Igual se desinsertaba el deltoides, pero lo que se hacía por artroscopia era hacer una descompresión y una preparación de la huella. Más adelante se describen los abordajes mini abiertos o mini open, en los cuales se seguía utilizando la técnica abierta para reparar el manguito, pero se usaba la artroscopia para preparar la huella y hacer liberaciones. Posteriormente llegan los anclajes y se hacen las cirugías mini abiertas utilizando estos dispositivos. Y como les mencioné, a finales del siglo pasado ya empieza a hacerse la reparación completa por artroscopia. Y hoy en día, ya más o menos desde el 2007-2008, se está hablando bastante de volver, como si estuviera volviendo el péndulo, de volver a las técnicas antiguas de sutura transósea, pero sin la utilización de anclajes. Eso, pues, para varios factores quirúrgicos tiene unas ventajas que durante el seminario les voy a ir mencionando. Entonces, ¿cuál es la justificación para utilizar la sutura transósea sabiendo que a los pacientes con anclajes les va bien? A diferencia de lo que mucha gente piensa, que todos sabemos que la gente le tiene mala fama a esta cirugía, e inclusive nosotros como ortopedistas, muchos no creemos en que esta cirugía sirva. Realmente está avalado por la literatura que la gran mayoría de los pacientes bien escogidos cuando se le hace una reparación del manguito rotador tienen unos buenos desenlaces clínicos. La literatura nos avala reparar el manguito rotador. Entonces, ¿cuál es la justificación para utilizar la sutura transósea? Recordemos el artículo clásico del doctor Gerber en 1994, publicado en el JBJS, en el que nos menciona los factores para considerar una reparación ideal del manguito rotador. Recordemos que debe tener aquella reparación una fuerza inicial de fijación alta que permita una compresión sobre la huella. Se debe permitir una mínima formación de gap de tal manera que la circulación ósea alcance a nutrir ese manguito reparado. Se debe mantener una estabilidad mecánica igualmente para que haya un mejor ambiente de cicatrización. Se debe restablecer la mayor parte de esa huella, de ese footprint, y que mantengamos la biología, que se estimule la médula ósea y que no se reseque mucha bursa medial para que ese manguito reparado con poca tensión tenga buena circulación y permita la cicatrización. Y otros 2 factores adicionales: en caso de que la cirugía falle, debe ser una cirugía fácil en caso de revisión, y esto es importante para que lo tengan en cuenta, porque cuando yo reparo un manguito con anclajes, la falla es diferente que cuando la reparo con suturas transóseas, y como se van a dar cuenta, es más fácil revisar un paciente que falló si le hice una sutura transósea que si le hice una sutura con anclajes. Y un factor importantísimo es que sea una cirugía costo efectiva. A hoy aún no sabemos en cirugía de hombro cuál es el verdadero estándar de oro para la reparación del manguito rotador. Si bien la mayoría estamos haciendo cirugía artroscópica con la utilización de anclajes, no hay ningún estudio bien diseñado que nos demuestre que la cirugía artroscópica tenga ventajas sobre la cirugía abierta o mini abierta en cuanto a desenlaces clínicos. Es decir, si usted está interesado en seguir haciendo cirugía mini abierta o abierta porque no tiene entrenamiento en artroscopia, está en todo su derecho de hacerlo, la literatura lo avala. No hay ningún estudio que nos muestre ventajas en desenlaces clínicos para la cirugía artroscópica. Sin embargo, digamos que hoy en día la cirugía artroscópica pues es el que lo que más se está haciendo. Entonces, ¿qué ventajas tiene hacer la cirugía por artroscopia? Obviamente nos permite una visualización intraarticular completa que por cirugía abierta no podríamos tener, y la mayoría de los pacientes con lesiones degenerativas o traumáticas del manguito tienen, bueno, no la mayoría, pero sí un gran porcentaje, tienen lesiones asociadas intraarticulares, bien sea del labrum glenoideo o de la porción larga del bíceps o del cartílago, y por artroscopia podríamos abordar esas lesiones.
Lo otro es que la preparación de la huella es mucho más fácil hacerla por artroscopia, y la liberación que podemos hacer para que la reparación quede sin tensión también es mucho más ventajosa con la artroscopia. Podemos hacer una liberación de ligamento coracomeral, podemos hacer una capsulotomía anteroinferior o incluso 360 para liberar mejor ese manguito. Podemos hacer una bursectomía mucho más amplia. Entonces, uno de los factores biológicos para que la reparación del manguito no falle es que la reparación quede sin tensión, y por artroscopia tenemos muchas más herramientas para liberarlo que cuando solo se hace con cirugía mini abierta. Ahora bien, la infección, aunque en ambos es baja, pues obviamente una cirugía mínimamente invasiva tiene menos tasa de infección. La rehabilitación y el dolor la dejo interrogada porque básicamente para ambas técnicas es muy similar, y muy importante en aquellos que siguen haciendo cirugía no mini abierta sino abierta, pues que se preserva el deltoides, aunque en la mini abierta se hace un split a través de las fibras del vientre anterior y medio del deltoides, pues de igual forma estoy violando gran parte del músculo y lo puedo denervar. ¿Qué desventajas tiene la cirugía artroscópica? Los costos, indudablemente la utilización de anclajes, aunque tenemos buena disponibilidad, los costos son bastante altos. La curva de aprendizaje y ya inherente al procedimiento, la extravasación de fluidos y la tracción, que aunque bajos pueden existir si uno no tiene cuidado en la adecuada utilización de ellos. Sin embargo, independientemente del método que usted utilice o la técnica que quiera utilizar, bien sea abierta, desincentrando el deltoides, como lo muestra la imagen de la izquierda, o la técnica mini abierta, como lo muestra la foto del medio, o cualquier técnica artroscópica, bien sea utilizando una fila, doble fila, dependiente o doble fila independiente, o cualquiera de esas configuraciones, a pesar de la técnica que utilicemos, la satisfacción del paciente es alta. Vuelvo y le repito, la literatura avala en un paciente bien escogido que se le haga una reparación del manguito rotador, a pesar de que las tasas de reruptura sean altas. A mayor edad, obviamente, estas tasas de reruptura van a ser altas, pero los pacientes, cuando se les hace una adecuada reparación, les mejora notablemente la calidad de vida. Les recuerdo a los residentes de primer año, aquí hago un paréntesis, a los residentes de años inferiores, que cuando hacemos reparaciones del manguito rotador, ubíquense en la imagen de la derecha, yo puedo hacer reparaciones que incluyan solo una fila, es decir, que el anclaje esté inmediatamente lateral al cartílago articular, es decir, restituyo la huella sobre el hueso subcontral. Puedo utilizar doble fila, que está descrita de dos maneras: una doble fila independiente, es decir, que pongo anclajes inmediatamente lateral al cartílago y anclajes sobre la cortical lateral, pero las suturas que anudan el tendón están independientes. Y una doble fila dependiente, es decir, que los anclajes de la fila lateral, es decir, los que están sobre la cortical lateral del húmero, en esos anclajes se incluyen las suturas que se utilizaron para anudar y para reparar el manguito en la fila medial. Entonces, la doble fila dependiente es que utilizo las suturas de la fila medial sobre la lateral, y la doble fila independiente es que cada fila repara independientemente el manguito. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque a través de la charla voy a estar comparando la doble fila dependiente, o sea, equivalente transóseo, con la sutura transósea, que es el motivo de la charla. Que les repito, doble fila dependiente o equivalente transóseo es cuando utilizo anclajes. Entonces, hay al día de hoy ya varios estudios que comparan estas dos técnicas, la doble fila con el equivalente transóseo. Es decir, todavía no estoy hablando de la sutura transósea. Y definitivamente, cuando las rupturas son más de 2 a 3 centímetros, la doble fila con equivalente transóseo en estudios biomecánicos muestra una mayor resistencia a la falla, con una P estadísticamente significativa. No hay tantas diferencias en la formación de gap, pero sí hay mayor resistencia a la falla. Entonces, podría ser una técnica que es mejor de comparar con la sutura transósea que una doble fila independiente. La configuración dependiente tipo doble fila cada vez es más popular. Yo personalmente rara vez utilizo la doble fila independiente, casi siempre utilizo la doble fila dependiente, porque me permite hacer una mejor compresión en cerclaje de las suturas sobre el tendón, y uno sí ve que queda mejor adosado el tendón sobre la huella. Sin embargo, casi nunca utilizo dos anclajes laterales, sino uno solo. Recordemos entonces que esta técnica de doble fila dependiente lo que hace es tratar de remediar o similar lo que hacíamos tradicionalmente, lo que se hacía tradicionalmente con la cirugía abierta o mini abierta, que era a través de túneles transóseos pasar una sutura con la cual se anudaba el tendón y quedaba adosado sobre la huella. Pero entonces, ¿por qué seguimos utilizando anclajes?
Definitivamente puntos a favor de utilizar anclajes es que tiene evidencia a favor de que tienen bajo riesgo de complicaciones, es un método seguro, es relativamente fácil de utilizar cuando se entra en la curva de aprendizaje. Obviamente en nuestro medio tenemos una gran disponibilidad de varias casas comerciales que nos ofrecen muchos dispositivos de fijación. Y pues que definitivamente la sutura transósea con estos dispositivos que les voy a mostrar, pues tiene dificultades técnicas que tampoco es que sean tan difíciles de aprender y que la curva sea larga, pero algunos mencionan que es técnicamente más difícil. ¿Qué desventajas tienen los anclajes? Las tasas altas de reruptura, eso no hay mucha diferencia con la sutura transósea. Obviamente los costos, y esto es un punto a favor de la sutura transósea, y en aquellos pacientes en los que tengan baja masa ósea, pues el aflojamiento y la osteólisis es un factor importante. No nos digamos mentiras, a nadie le gustaría que una radiografía de su hombro se viera así lleno de anclajes o lleno de defectos óseos como en estos casos inferiores. La determinación final del número de anclajes y la ubicación de ellos en la reparación debe basarse en 4 factores. Se debe tratar de minimizar el costo. Obviamente, si el paciente lo amerita, hay que utilizar más anclajes, pero se debe tratar de utilizar el mínimo de anclajes necesarios que minimice el costo, pero que sea provechoso para el paciente. Se deben evitar complicaciones, usar una técnica adecuada y que cuando se utilicen los anclajes se haya restaurado de una manera adecuada la anatomía del footprint. Hablemos ahora entonces de la técnica transósea por artroscopia. Y esto a los residentes les hago un paréntesis. Es una técnica que aquellos que estén buscando en qué investigar tienen mucho campo por hacerlo. Si ustedes buscan manguito rotador y reparación, miren que ya hay muchos estudios publicados. Si yo a la búsqueda le agrego transóseo, pues miren que ya la búsqueda se baja notablemente a 300 resultados. Pero si ya utilizo sutura transósea sin anclajes, mire que a la fecha solamente hay 14 estudios publicados. Es decir, aunque es una técnica que se está utilizando ampliamente en varias partes del mundo, aún al día de hoy no hay estudios, no hay muchos estudios que nos permitan avalar de una manera fuerte, con evidencia fuerte, la técnica. Entonces, ¿qué dice esa evidencia? Vamos a hablar 5 puntos claros. Y de acuerdo a ello vamos a tratar de defender si es prudente o no que utilicemos esta técnica. El primer punto, la biomecánica. Para este punto les traigo 2 artículos, uno primero publicado en el 2013 por el grupo de Chicago del Dr. Brian Cole y Anthony Romeo, en el cual ellos hicieron un estudio mecánico con 28 cadáveres y los aleatorizaron a 3 grupos. Y un grupo final, pues que es una configuración especial que se llama Xbox, pero con sutura transósea. ¿Qué se dieron cuenta de ello? Que realmente la sutura con anclajes, es decir, el equivalente transóseo, el de la columna de la izquierda, mostró una mayor resistencia a la carga antes de la falla comparado con las técnicas transóseas. La sutura con técnicas con anclajes superó los 500 newtons, mientras que las técnicas transóseas a duras penas alcanzaron los 325 y en una técnica con Xbox 388. Sin embargo, los autores aclaran que estos valores biomecánicos parecieran no tener mucha significancia en la parte clínica, pero si hablamos de la parte biomecánica, tiene un punto a favor en este caso la sutura con anclajes. En cuanto a la rigidez, es muy similar. Ese otro estudio lo hizo el grupo de Johns Hopkins en el 2017. También utilizan 20 cadáveres y aleatorizan 10 a cada grupo, 10 al grupo de sutura con anclajes con equivalente transóseo y 10 a la sutura con artrotúnel, que es un dispositivo de sutura transósea, y encuentran lo mismo. Sin embargo, en este caso ellos sí encontraron en el grupo de sutura transósea un poco de mayor resistencia a la carga antes de la falla en la sutura transósea, pero definitivamente la sutura con anclajes tiene mayor resistencia. Entonces, digamos que en este primer punto, si yo comparo la sutura con equivalente transóseo con anclajes con una técnica transósea, pues con los pocos estudios que tengo disponible, definitivamente la utilización de anclajes podría tener aquí un punto a favor. Y en la parte de abajo les muestro una de las tablas que muestran en el artículo, y es que el tipo de falla que presenta uno u otro grupo es diferente. Generalmente los pacientes a quienes les hacemos sutura con anclajes tienen una falla, cuando se vuelven a romper, tienen una falla tipo 2. ¿Qué quiere decir una falla tipo 2? Que el manguito se vuelve a romper, pero en la unión miotendinosa. Mientras que los pacientes en quienes se les hizo una sutura transósea,
la ruptura o la falla fue en la unión del hueso con el tendón. Y si yo me voy a enfrentar a un paciente que le tengo que revisar una sutura de manguito, pues obviamente es mucho más fácil revisar una ruptura que vuelve y se avulsiona desde el hueso a una ruptura que se dio en la unión miotendinosa. Entonces aquí hay un punto a favor en aquellos casos en quienes hay una reruptura, pues es mucho más fácil volver a reparar un paciente a quien se le ha hecho una sutura transósea. Siguiente punto, la biología. Aquí solamente se dispone de un artículo que fue publicado por este grupo en Japón en el 2016. Ellos hacen un estudio clínico con 20 pacientes a los cuales se les autorizan en un u otro grupo y les hacen estudio con flujo sanguíneo en 4 regiones con ultrasonido con contraste al 1, 2, 3 y 6 meses por operatorio. Ese estudio con ultrasonido lo hacen en 4 partes diferentes del manguito, en la parte lateral sobre el lado articular y bursal y en la parte medial sobre el lado articular y bursal, y en el grupo de túneles transosos hacen también un estudio de flujo sanguíneo a través de los túneles. Encontraron, aunque las PET no son muy significativas, encontraron un mayor flujo sanguíneo, tanto en el primer y segundo mes, en la parte lateral, tanto articular como bursal, en los pacientes de sutura transósea, y al tercer mes solamente en el lado bursal lateral. Entonces, digamos que en la parte biológica, aunque podemos tener un punto a favor, aún al día de hoy no hay estudios que me demuestren que biológicamente sea un ambiente más favorable. Hay un punto aquí que no está mencionado en el artículo, pero que es importante describirlo, y es que cuando utilizamos anclajes, los túneles que utilizamos para poner el anclaje tienen un diámetro de 5.5 milímetros, mientras que los túneles de la sutura transósea en promedio son de 2.7 a 2.9 milímetros, lo que permite obviamente que el área de contacto del hueso con de la huella con el tendón sea mucho mayor cuando utilizamos suturas transóseas que cuando utilizamos anclajes. Tercer punto, los costos, y aquí sí no hay ninguna duda. Hay 2 estudios publicados bien diseñados. Este primero publicado en el 2016, donde utilizan 21 pacientes que se les hace sutura transósea y prospectivamente se les hace un pareo con pacientes de sutura con equivalente transóseo con iguales condiciones de la ruptura. Es decir, si a un paciente con una ruptura de tamaño mediano por clasificación de Codman se les hizo sutura transósea, se busca en sus bases de datos pacientes con rupturas de mediano tamaño que se les hizo equivalente transóseo, y encontraron en total, sin importar el tamaño de la ruptura, que el promedio de costos era notablemente mayor en pacientes en quienes se utilizó anclajes, y en promedio el costo por cirugía fue casi $950 mayor en pacientes en quienes se utilizó la sutura transósea. Y este otro estudio, publicado también en el 2016, hacen lo mismo. Comparan en 178 pacientes de sutura con equivalente transóseo a 166 pacientes a quienes se les hizo sutura con algún dispositivo de sutura transósea, y encontraron un ahorro sustancial del costo en los implantes cuando se utilizó sutura transósea, sin importar igualmente el tamaño de la ruptura. Miren en la gráfica que sin importar el tamaño de la ruptura, todos los pacientes a quienes se les utilizó la sutura transósea, pues obviamente el costo es similar porque se utiliza solo un dispositivo, ya lo que varía es el número de suturas que usted emplee, mientras que dependiendo del tamaño de la ruptura, cuando se utiliza una equivalencia transósea, pues el costo va aumentando progresivamente. A mayor tamaño de la ruptura, mayor necesidad de utilización de anclajes, y obviamente el costo será proporcionalmente mayor. Entonces, digamos que en costos no hay ninguna duda. Si usted quiere utilizar una sutura transósea, se le está ahorrando bastante dinero tanto al paciente y en este caso pues al sistema de salud. En cuanto al dolor postoperatorio, digamos que en este punto no hay mucha evidencia. Este es el mismo estudio que les mostré para los costos. Ellos también utilizaron a los 3, 6 y 12 meses la utilización de escala análoga del dolor, y encontraron que sí, que aunque el dolor es muy similar en ambos grupos, sí después del tercer mes disminuye un poquito más rápido en pacientes que se les hizo sutura transósea, pero realmente los resultados muy similares. Y en este otro estudio, es un estudio aleatorizado prospectivo, ellos inicialmente trataron de escoger el mayor número de pacientes en cada uno de los brazos de reparación, y al final alcanzan a analizar 31 pacientes en el brazo de sutura transósea y 35 pacientes en el brazo de equivalente transóseo, y encontraron
lo mismo que en el estudio anterior, que en las primeras 2 semanas en escala análoga del dolor los valores eran muy similares, pero que a partir de la tercera semana empezaba a bajar un poco más rápido el dolor en los pacientes en quienes se utilizó una sutura transósea. Sin embargo, pues no es estadísticamente significativo y digamos que aunque es un punto a favor, podemos decir que es muy, así como en cirugía mini abierta y abierta, es un punto muy similar en cuanto al dolor postoperatorio. Y el último punto, que creo yo el más importante, es el de los desenlaces clínicos. Y este es el estudio más grande publicado a la fecha, se fue publicado el año pasado por el mismo grupo del Johns Hopkins. En este estudio, los autores alcanzan a incluir en su estudio 331 pacientes inicialmente, pero luego de hacer todo el filtro estadístico, extraer los pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión y aquellos que cumplían con el criterio de exclusión, que ahí se los menciono, pues al final del estudio alcanzan a estudiar 50 pacientes en cada brazo, 50 en el grupo de transóseo y 50 en el grupo de sutura transósea, y encontraron lo que ven en la gráfica. Al primer año, en escala de ACES para los residentes es una escala que utilizamos para medir el estado funcional de un paciente que tiene limitación en su hombro. A mayor puntaje es menor condición, es decir, si la escala de ACES se acerca al 0 es que el paciente está peor, mientras que si se aleja del 0 el paciente está mucho mejor. Y miren que los resultados fueron muy similares en ambos grupos, un poco mayor en el grupo de transósea, pero con una P que no es significativa, es decir, podemos decir que los resultados fueron muy similares. Y lo mismo en los arcos de movimiento, miren que los arcos de movimiento se comportan los rangos muy similares en ambos grupos al año. Y lo mismo pasa a los 2 años, tanto en escala de ACES como en rangos de movimiento, los resultados fueron muy similares y podemos decir que en cuanto a desenlaces clínicos tenemos un punto a favor. Ya en cuanto a ellos también en el estudio evaluaron las tasas de ruptura con ecografía al año y encontraron la misma incidencia, 16% sobre todo en rupturas grandes y 22% en rupturas masivas en igual porcentaje en ambos grupos. Entonces digamos que no encontraron diferencias entre rupturas. Y en cuanto a la duración del procedimiento, porque para muchos es una preocupación que como es una técnica que no conocen, pues la justificación es que se van a demorar mucho más en la cirugía y no lo utilizan por eso. Pues miren que en este estudio, aunque una crítica es que solamente fue hecha por un solo cirujano, pues encontraron que la duración de la cirugía fue muy, muy similar una vez usted tenga la curva de aprendizaje para estos dispositivos nuevos. Entonces digamos que en este punto podríamos decir que estamos avalados en utilizar la sutura transósea. Entonces, ya haciendo resumen de estos 5 puntos, recordemos que cuando uno va a utilizar una técnica nueva, tiene que ser una técnica que sea reproducible, que sea fácil de utilizar, que en este caso que cumpla con criterios de reparación biológica y sobre todo que sea costo efectiva. Para eso, si yo la comparo con el estándar de oro, debe cumplir con esos criterios. Y en este caso ya, digamos que en cuanto a dolor, desenlaces clínicos y biología, podemos estar tranquilos de que utilizando la sutura transósea al paciente le va a ir bien. Y digamos que un punto a favor de la sutura con anclajes es, pues a hoy los estudios biomecánicos muestran una leve tendencia a ser mucho más fuerte la reparación con la sutura con anclajes, mientras que la parte de costos indudablemente traccionaría más hacia un lado la sutura transósea. Ya depende de usted lo que hable con sus pacientes, ya mirará usted hacia qué lado quiere alar, si hacia el lado de la sutura con anclajes o si hacia el lado de la sutura con túneles transóseos. Hablando entonces ya de la técnica quirúrgica, en cuanto a la artroscopia no voy a entrar mucho en detalle. Los residentes deben saber que la artroscopia de hombro se puede hacer en silla de playa o en decúbito lateral. No es en este momento motivo de discusión del seminario decir las ventajas de una a la otra. Yo personalmente utilizo siempre la posición en decúbito lateral por las ventajas hemodinámicas que se le ofrecen al paciente cuando evito una silla de playa. Y la tendencia actual es a la gran mayoría de cirugías de hombro tratar de hacerlos con los pacientes acostados y tratar de utilizar cada vez menos la silla de playa. En cuanto a los dispositivos, son varios los que hay disponibles hoy en el mercado, pero en nuestro país, que se llama el Arthro-Tunnel, es el único que tenemos en este momento. Parece ser que una de las casas comerciales está tratando de traer de abajo, el Tensor Tunneler, pero hoy en día solo tenemos que llama el Arthro-Tunnel, y hay muchos otros
este que se llama el Tailor Stitcher, lo utilizan mucho en Europa los italianos, pero como ven ya son muchos los dispositivos que se pueden utilizar. Eso ya se los había mencionado. Si ustedes toman el recuadro marrón como la huella o el footprint, cada que utilicen un anclaje están poniendo en promedio un anclaje que tiene un diámetro de 5.5 milímetros, mientras que el túnel transóseo tiene un diámetro de 2.9. Y pues la mayoría de los pacientes, no, bueno, un gran porcentaje de los pacientes no se va a utilizar solo un anclaje, se utilizan varios anclajes. Entonces, esto es un punto a favor porque cada que ponemos un anclaje, estoy quitando área de contacto del hueso sobre el tendón. En cuanto a la configuración de las suturas, esto es un factor a favor de la sutura transósea, es que dependiendo del tamaño de la ruptura, usted puede utilizar uno o varios túneles y a través del túnel usted puede pasar hasta 4 suturas y con esas suturas usted puede hacer la configuración que quiera. Esto es lo bonito de esta técnica. Usted puede usar puntos sencillos, puede utilizar puntos sencillos cruzados, puede utilizar puntos colchoneros, puede utilizar cerclaje, usted puede utilizar la sutura como quiera para que quede tranquilo de que su tendón quedó lo mejor, quedó adosado a su huella lo mejor posible. Y esta es una de las técnicas que les mencionaban en los artículos que se llama la técnica en Xbox, que se utilizan todos los puntos disponibles para que el tendón quede mejor adosado a la huella, y es utilizar en las esquinas puntos sencillos, que sería el color azul, en uno y otro túnel incluir suturas que pasen a través de los dos túneles en X, como haciendo un cerclaje, y utilizando puntos colchoneros, pues sería el verde, tanto medial como lateral. Entonces aquí estoy otorgándole al paciente todo lo que podría hacer con una doble fila con equivalente transóseo. Entonces, vuelvo y les repito, una de las factores a favor de utilizar la sutura transósea es que usted puede poner la configuración que quiera. Les voy a mostrar un video de uno de los pacientes que he realizado para que vean más o menos cómo es la técnica transósea. Entonces, vamos a empezar viendo, esto es una visión subacromial para los residentes de menor año, visión subacromial, el techo sería el acromion y el piso es la cabeza del húmero y el manguito, lo marrón pues sería la huella del manguito, esto es un hombro izquierdo. El primer paso sería insertar a través de un portal anterolateral una guía para crear los túneles. La guía se apoya casi sobre el cartílago para que la perforación quede donde pondría un anclaje en la fila medial, ahí hago el túnel del sistema en la fila medial, y obviamente dependiendo del tamaño de la ruptura puedo utilizar más túneles. En este caso, debido al tamaño de la ruptura, decidí utilizar 2 túneles. Ahí se ve cómo hago los 2 túneles y posteriormente con un dilatador reafirmo esos túneles. Ahí estoy dilatando el túnel más posterior. Para los residentes de menor año, lo que está adelante es anterior, lo que está atrás es posterior. Estoy viendo desde un portal posterior. Ahí se ven los 2 túneles y medial se ve el cartílago. El segundo paso sería ya insertar el dispositivo, en este caso es el artrotuneler. Se inserta sobre el túnel que acabo de crear y a través de un portal lateral hago la perforación e introduzco el incorporador de sutura. Ese incorporador va a estar en el túnel lateral y con el gancho que se mete a través del artrotuneler, pues recupero esa sutura. Es decir, tengo una sutura transportadora que está a través del túnel y por uno de los portales, pues incluyo sobre esa sutura transportadora las suturas que usted quiera. En este caso decidí pasar 3 suturas por el túnel anterior y ahí ven cómo sale por la cortical lateral, donde pondría un anclaje lateral sin nudo. Repito el mismo paso para el túnel posterior. Ahí está la sutura, el bicril sería la sutura transportadora, y de igual forma paso 3 suturas a través del túnel posterior. Aquí ya me estaría ahorrando los anclajes laterales porque ya están las suturas a través de los 2 túneles. Y el resto de la cirugía es exactamente igual que como lo haría cuando hago una sutura con anclajes. Bien sea si quiero utilizar dispositivo de pinza de manguito o si quiero utilizar pinzas penetradoras, de acuerdo a la preferencia del cirujano y lo que tenga disponible en su clínica, pues ya va a pasar puntos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, como usted lo quiera hacer de acuerdo a la configuración de su ruptura. Ahí en este caso estoy utilizando una pinza de manguito. Se pasan los puntos que ya pasaron a través del túnel, se pasan de manera progresiva a través del manguito
y pues ya al final no sería sino anudar. Lo mismo, el anudado sería según preferencia del cirujano, de adelante para atrás o de atrás para adelante. Miren que con un solo punto anudado, casi que con un solo punto, ya el tendón se adosa sobre la huella, y después, al final, después de anudar todas las suturas, miren cómo queda la reparación. En aquellos casos donde nos preocupe, porque muchos me lo han dicho, que en los pacientes que tienen mucha osteoporosis, el miedo es que cuando usted haga la perforación con el túnel transóseo, pues al anudar, esa sutura puede desgarrar el hueso y fracturarlo, que es el mismo inconveniente que tendríamos con un anclaje. Existen unos dispositivos que son como unos botones que se ponen sobre la cortical lateral, que en este momento todavía no lo tenemos disponible aquí en Colombia. Yo hasta ahora no he tenido ningún inconveniente con fracturas del hueso, pero sí es un factor a tener en cuenta tanto para la sutura transósea como para la utilización de anclajes. Y también existen las técnicas híbridas en las cuales yo puedo utilizar el túnel transóseo para hacer la configuración que yo quiera, y esas suturas, las que quiera, bien sean las que están en X o las que están en como colchonero o las que están como puntos sencillos, las puedo incluir sobre un anclaje lateral de tal manera que me haga una mayor compresión del tendón sobre la huella. Este caso que les presento es un caso que tengo en conjunto con el doctor Avia. Es una paciente que vimos hace más o menos 1 año y medio, una paciente de 52 años que venía consultando a varios ortopedistas de la ciudad por un dolor en su hombro derecho. Básicamente a esa paciente se le hizo un diagnóstico de un encondroma del húmero proximal, y pues a pesar de que el dolor no era por el tumor sino por la ruptura del manguito, como la ven en la imagen de la izquierda, tenía una ruptura completa del supraespinoso, pues varios de los colegas le decían que sí, que tenía indicación de repararse el manguito, pero que desafortunadamente por las técnicas actuales, como los anclajes, los tornillos, había que ponerlos sobre el hueso que tenía el tumor, pues que no se atrevían a hacerlo por el poco agarre que podría ofrecer esos anclajes. Ese paciente lo discutimos con el doctor Aviad y decidimos hacerle una técnica transósea, y afortunadamente la paciente, inclusive recientemente la volvimos a revisar, y ya tiene los arcos de movilidad completa y está libre de dolor. Entonces es una técnica que puede utilizarse en casos como este, que no es lo más común, pero que se le puede ofrecer al paciente una cirugía que le mejora notablemente la calidad de vida. Entonces, para llevar a casa, la sutura transósea es una técnica que ofrece ventajas tanto de la técnica abierta como de la técnica artroscópica. Recordemos que a la fecha no hay ningún estudio que diga que en cuanto a desenlaces clínicos sea mejor la artroscópica que la abierta. Se evita el uso de los anclajes y pues las complicaciones que ellos pueden tener, que se afloje, que haga osteolisis, que ocupe gran parte de la huella en caso de que haya que hacer una revisión. Es una técnica que tiene una capacidad notable para restituir la huella anatómica con una buena compresión a través del manguito. Es una excelente alternativa para aquellos pacientes en quienes tienen una ruptura y haya que revisarlos, aún inclusive si ya tienen anclajes, pues la técnica me ofrece una excelente alternativa con túneles transóseos. Con los pocos estudios que hay disponibles a la fecha, pues es una técnica que logra resultados clínicos similares a las técnicas artroscópicas, y lo más importante, lo dejo subrayado, es una alternativa que es costo efectiva. Los costos son notablemente menores. Yo estaba haciendo la estadística y para aquellos pacientes en quienes se vaya a utilizar 2 o más anclajes, el costo se reduce notablemente utilizando esta técnica. Muchas gracias.